Hoy tenemos un invitado muy especial, pero primero buenas noches a ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial, le voy a decir por qué. Pocas veces hablamos de la cultura popular en serio. Tantas cosas que nos han rodeado toda nuestra vida, nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra adultez. Y no sabemos que son importantes y no sabemos qué es lo que es realmente lo que nosotros tomamos de todos esos elementos para nuestra vida, o muchas veces ellos toman cosas de nuestra vida para plasmarlo en una historieta, en un cine, en una fotonovela, en un cine de barrio. Y por supuesto, quien está con nosotros es la palabra autorizada también de uno de los juegos más importantes que hay en Campeche, los más populares, la Lotería Campechana. Y para mí es un gusto poder darle la bienvenida a Iliana Pozos Lanz, que además de ser mi amiga, es una mujer de verdad que llena de conocimientos. Me encanta todo eso que sabes, Iliana. Me encanta que además me lo cuentas así con mucho sabor y ¿cómo se llama? Y tienes, creo que la palabra exacta, y tienes y careces de la ademán de la gente que se siente grandilocuente, dice, érase una vez, que no sé qué. Ay, no, me encanta lo que dices. Fíjate que tienes, eres la opinión autorizada de la Lotería Campechana. Nosotros hablamos siempre de que se juega lotería, de que no se juega, de que hay gente que tiene, no sé, como 50 jugadores en su casa todas las noches o los fines de semana. Me encanta saber que hay gente que se busca un modo de vida a través de la Lotería Campechana porque tienen 30, 50 personas diarias y producen su té y hacen su sandwichito y venden sus papitas y no sé qué. Y, o sea, tienen una entrada de dinero gracias a este juego y gracias a la visión de un empresario como José María Evia. No sé si vivirá alguien de su familia. Sí, alguien ha de vivir, ¿no? Sí, hay. Yo recuerdo una familia Evia que estaba en el FOBI. Ellos son. Que eran pero hace muchos años que yo dejé de saber de ellos. Creo que las tías ya fallecieron, que eran las nietas de don José María Evia. Y quedan los nietos de las nietas, ¿no? Exactamente. Quedan los nietos de las nietas. Todavía ellos tienen los derechos de autor de la lotería, los derechos reservados. No se pierde esto. Hay cosas que después de 100 años se pierden. Pues ellos han sido muy empeñosos en quererla mantener con sus derechos, porque un juego como la Lotería Campechana ya es del dominio público. ¿A partir de los cuántos años? Pues no es a partir de una determinada temporada, no tiene temporalidad. Como sucede, por ejemplo, con la música clásica. Los autores como Beethoven, Chopin, Mozart, todos ellos es dominio público ya. Son del mundo, sí. Y lo mismo pasa con la lotería. Aunque hoy ellos tengan los derechos, porque fue un juego que tuvo derechos reservados desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, y estuvo perdido durante mucho tiempo el documento que les daba los derechos a esta familia, que son los reales herederos de las figuras, de las figuritas, no del juego, porque el pueblo se apropia del juego y es cuando entonces se vuelve popular y se vuelve propiedad del pueblo. Yo leía en tu catálogo que se imprime en 1996, fíjate que tengo la costumbre casi siempre de que cada libro que compro o que me regalan, le pongo la fecha, entonces veo que fue en 1996 que se hizo esto, casi 20 años. Sí. Casi 20 años. Pero antes de seguir, les recuerdo que tenemos dos líneas aquí en el estudio. Usted nos puede hablar y dejar un mensaje al 81-613-11 y también lo pueden hacer al 981-100-8393 que está saliendo en este momento en pantalla. Se los voy a recordar, 81-613-11 y si usted quiere mandarnos un WhatsApp, lo puede hacer al 981-100-8393. En el catálogo que se hace en 1996, revisando la historia, hay textos y narraciones geniales, ¿no? Sí, cómo no. De la importancia de la Lotería Campechana y de la importancia de la Lotería Campechana en la Feria de San Román. Sí.
decían que era algo incontrolable. La gente no paraba desde la mañana de jugar hasta la entrada a la noche. Sí, finalmente el espíritu del mexicano y en particular del campechano siempre ha sido en principio festivo y en segundo de juego. La gente juega y jugó desde siempre. Llegaron los españoles con cartas de naipes que después fueron adaptadas a juegos inocentes, les llamaban, ¿no? A los juegos de cartones, a las loterías, que pues la lotería está diseminada por todo el país. Dice que la lotería es una idea de Carlos III para bajarle la popularidad a los juegos de cartas A los que naipes, ya sí. eran verdaderamente mafiosos, ¿no? Sí, efectivamente. Se jugaba mucho dinero, habían muertes, o sea, era un problema. Se perdían patrimonios. Sí, sí, claro. Era un problema para la autoridad controlar todas estas garitas de juego, ¿no? Entonces se crean los juegos de cartones, pero también los juegos de cartones se hacen con dinero. Es menos Pero lo que se muchísimo juega, menos. pero Porque también. es un juego como para las masas, Sí, para el pueblo. Entonces, no iban a hacer cartillas, no sé, de 5 pesos. 5 pesos No, en no. 1900 era una fortuna increíble. Cuando le entregan a un hombre, leo que don José María Evia entrega un premio de 120 pesos. Estamos viendo aquí una imagen. La anterior donde estaba don José María Evia la pueden andalesta. Cuando entrega un premio de 120 pesos, creo que en 1896. Oye, tú te vuelves loco con 120 pesos. De 1896 era un mundo de dinero. sí, hay un agradecimiento ahí en uno de los... Es un recorte de periódico en donde agradece que sí está cumpliendo don José María Evia con lo que prometió en su convocatoria inicial, que es después de juntar las 90 figuras de la lotería, se les otorgaba el premio. A diferencia de la lotería mexicana, la lotería campechana, sus imágenes, sus 90 figuras, podríamos decir que prácticamente son de factura infantil. Son bastante inocentes, ni siquiera muchas veces están así tan bien hechas como el borracho, quién sabe qué. Porque todo esto decía ahí en tu catálogo que era obra de un compadre de don José María Evia, ¿no? Sí, el señor, no me recuerdo cómo se llama, él era maestro. Permíteme. Martín, me es imposible ver el programa, pero te mando un abrazo y te pido le des a Eliana mucho cariño. Besos a los dos. Muchísimas gracias, ni más ni menos que Leticia Carrillo. Alma Leticia Carrillo. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Te decía, el compadre del señor Evia no era cualquier persona, era un ilustrador, era un artista de finales del siglo XIX, que era maestro en la Escuela de Artes y Oficios del Instituto Campechano. Y las cartillas, lo que pasa es que se conocían solo estas cartillas. Si quiere Fernando te va enfocarla. a hacer la toma, Fernando. Estas cartillas fueron las que se conocieron desde el segundo tercio del siglo XX hasta los años 80, 90 tal vez. Esta es la cartilla que se conocía, que son las ilustraciones, como dices, muy inocentes, muy básicas, muy elementales. Sin embargo, las cartillas, las figuras originales, que son las que hizo el compadre del señor Evia, son estas, que tienen todos los Totalmente cánones, diferente. Totalmente. Están dentro de la estética del siglo XIX, de finales del siglo XIX, son grabados que seguramente se imprimieron en rotograbado. Teníamos el conocimiento de que se imprimieron en la imprenta Madero. En la imprenta Madero de México se imprimían todas las cosas importantes de todo el país. Y un amigo, Alfonso Morales, que fue nuestro asesor en hacer la estructura de la investigación, porque es una investigación que se hizo muy grande, aunque nunca se ha publicado como tal,
él nos decía que se encontraron en un rescate que hicieron de la imprenta Madero, que hizo, bueno, un gran empresario mexicano, el más grande empresario mexicano, compró la imprenta Madero y encontraron muchas placas del siglo XIX, y entre ellas las placas Eso es una fortuna. De la Lotería Campechana. Es un hallazgo sumamente afortunado. Sí, cómo no. Y bueno, de otras figuras más, porque les quiero decir que, bueno, ya seguramente muchos saben, las figuras de la Lotería Campechana primero salieron como promoción de los cigarros. Exactamente. De los cigarros de la fábrica La Esperanza, que era propiedad del señor José María Hevia. Entonces, no era tampoco que él lo haya inventado. En los cigarros del Buen Tono, también de finales del siglo XIX, también aparece era la modalidad de la época. Sí, la promoción de la época. Entonces, se imprimen en imprenta Madero, que supongo que era la imprenta que tenía los adelantos de esa época, y entonces ahí pues nos encontramos con este tipo de placas, ¿no? ¿Y por qué se dejan de imprimir estas y se hacen estas? Se perdieron, tantos años. Se perdieron en el tiempo porque se perdieron las placas. Si pueden enfocar esas dos cartillas que están arriba, tenemos la de la izquierda, la de su izquierda, es una cartilla, bueno, una ampliación, una reproducción original con la leyenda derechos reservados, y la de al lado, que tiene las 90 fichas, las 90 figuras, si se dan cuenta, si pueden hacer un acercamiento, no tienen la leyenda. La recortaron. Recortaron la leyenda de derechos reservados, se imprimió clandestinamente, pero los que tuvieron más fortuna al imprimirlo fue esta cartilla, que era de manufactura yucateca, y que fue la que conocimos en el mercado. ¿Y esos dibujos son de...? Esto sí no sabemos. Se perdió en el tiempo. Se perdió en el tiempo. Te digo que lo que sabemos es que fue un empresario yucateco quien trajo estas cartillas, sustituyó a esta, se perdió, se te acabó la fábrica, la familia se redujo, en fin, y se dejó de imprimir esta, hasta que entonces llegaron las nuevas generaciones de la familia Hevia, y fue que recuperaron las 90 figuras de su abuelo y las volvieron a imprimir, y entonces ya le volvieron a poner la leyenda derechos reservados, solo que creo que de esa no tengo una, es la más actual que hay, que venden ahorita en el mercado, en las artesanías. Pero la gente incluso hacía sus propias cartillas. Eso fue una maravilla, porque fue un fenómeno. Entonces, si podemos tomar aquí esta que está junto a la lámpara, esta es una cartilla hecha a mano, sí, cómo no, dibujada a mano. Entonces, yo me pregunto, yo reconozco qué bárbaro de detalle, de paciencia. Sí, primero no, hacer el dibujo a lápiz, supongo que después hacían todo el contorno con tinta, y después llenar con lápiz de color, sí, todo. Lo más bonito de la Lotería Campechana, y aquí es cuando dices, ya echó raíces en la sociedad, es cuando la gente empieza a producir sus cartillas. Y ¿a qué te refieres con producir sus cartillas? Ellos hacían sus dibujos y los hacían en acuarela, los hacían en tinta con sombras nada más, los hacían a lápiz, punto de cruz, en fin, se desarrolló todo un arte popular en torno a la Lotería Campechana, a las figuritas de la Lotería Campechana, y bueno, cada quien le puso su sentimiento. Ahorita que vayamos a un corte, puedo traer el catálogo para que vean algunas de las cartillas que a lo largo de la investigación nos fuimos encontrando y que muchas de las familias muy generosamente nos proporcionaron para que pudiéramos mostrarla. Hoy, curiosamente, se ha perdido porque muchas de las señoras que nosotros entrevistamos y de propietarios, lamentablemente ya nos dejaron,
y bueno, pues las cartillas también ya no están, ¿no? Las cartillas no están, y te voy a dar mi opinión porque a mí me ha sucedido, pero la gente muere y quienes sobreviven ven esto y muchas veces dicen, esto es basura, Sí, y se va a la basura. Obras de arte se van sí. a la basura porque no lo entienden. Sí, mira, por ejemplo, con la fábrica de cigarros de don José María Evia, nos comentaban las nietas que un día quemaron todo lo de la fábrica, todo. ¿Por O qué? sea, ellos, porque ya era basura. O sea, ellos nada más se habían quedado con cosas, o sea, muy, muy poquitas cosas, algunas fotografías, una placa donde sellaban de la Esperanza, de la fábrica de cigarros de Esperanza, una placa con la que sellaban algunos documentos, me supongo, y muy pocas cosas conservaron. La etiqueta, por ejemplo, de los cigarros que está por ahí, que se conoce, la conseguimos en el Archivo General de la Nación. Ahí logramos encontrarla y bueno, pues en esa investigación trabajó mucha gente, fotógrafos profesionales como Javier Hinojosa, Alfonso Morales, que te digo es un especialista en cultura popular, bueno, Juan Carlos Saucedo, que con él y yo iniciamos todo el proceso de investigación y pues mucha gente que nos ayudó a encontrar textos, a encontrar cartillas, por ejemplo, José Enrique Ortiz Ávila y doña Lolita Lanz, su mamá, fueron muy generosos al proporcionarnos una gran colección que ellos tienen de cartillas de lotería. Las cartillas más antiguas que nosotros logramos encontrar fueron unas de José Enrique de mediados del siglo XIX, algunas que son con figuras de naipes, con cartas de naipes. Hay una de las que encontramos, eran 16 que eran con cartas de naipes. Y bueno, te digo, mucha gente muy generosa, familia Bolívar, en fin, mucha gente que nos proporcionó y nos dio datos, información. Obviamente, la familia de don José María Evia. La familia Hernández, que eran los que hicieron popular la lotería en la Feria de San Román. Esa es la otra, don Guadalupe Hernández, que es la otra parte, el empresario que hace el diseño, don Guadalupe Hernández, que era un platero. Mejor conocido como don Guada. Don Guada. Don Guada ve el potencial que tiene el juego, le pide a don José María Evia que le permita explotarla, si podemos decirlo, en la Feria de San Román. Y bueno, después la lleva a otras ferias y se extiende hacia otros lados, otros barrios y demás. Pero la más importante era la de aquí de San Román, la del barrio de San Román. Se jugaba mucho dinero. Y bueno, habían también historias tremendas de asesinatos y, en fin, en la lotería campechana, porque era mucho dinero. Bajaban los señores del chicle, venían los del chicle. Con verdaderas fortunas. Con dinero y jugaban ahí grandes cantidades de dinero. Con verdaderas fortunas. Sí. Ileana, la lotería tiene un descenso de popularidad. Yo encuentro ese descenso, si mal no me equivoco, a principios de los años 70. Viene un descenso muy grave, y casi perdemos la costumbre, salvo algunas casas como la de Socorrito Can, que fue toda la vida, sí, y una por aquí y otra por allá, pero yo no recuerdo durante mi adolescencia que la lotería campechana fuera algo popular. No. Ya había estado en el pasado, los 70s, los 80s. Sí, cómo no. Cuando menos unos 25 años pasó desapercibida la lotería campechana, era un recuerdo vago. Había gente que guardaba como un recuerdo la bolsa. La bola. La bolsa con bola y la bolsa, con las fichas redonditas de madera, ¿verdad? Y el número que pintado. Que tenía numerito nada más. Sí, un número pintado.
Habían quienes incluso tenían su tómbola, Sí. que ahí estaba guardada dentro de las cosas viejas, Sí. pero que no se atrevían a tirar. No, mira, te voy a comentar. Fue tal el arraigo que tuvo la lotería campechana que Hacienda en los años 40, 50 trata de cobrarles impuestos. Lo mete a la ley y trata de cobrarles impuestos. La gente no estaba dispuesta a pagar impuestos por un juego, pues inocente, como se Familiar. le llamaba, familiar, aunque se jugaban grandes cantidades de dinero. O sea, 300 pesos en los años 40 era mucho dinero. No, era una fortuna Era inmensa. mucho dinero. Bueno, entonces se niegan a pagar impuestos y se vuelve clandestina. Entonces se empezó a jugar solo, desde los años 40, solo en algunas casas como Socorrito Camp, como una señora Hernández en San Francisco, o sea, eran muy contadas las casas donde se jugaba lotería, casi clandestina, y fue precisamente hasta los años 70 que la esposa de un gobernador, me parece que es la esposa del licenciado Sansores, Doña Elsa San Román. Doña Elsa San Román, me parece que ella fue la que rescata, tengo el dato por ahí, me parece que ella es la que rescata la lotería sin derecho a premio. En la feria de San Román implementan una garita de juego de lotería y lo que hacen es rifar trastes, ¿sí te acuerdas de eso? Te entregan un premio. Un premiecito que era básicamente Corte de tela. o Tu un corte de traste, tela. una olla. No había el dinero. No había dinero. Y el dinero lo guardaba el DIF para sus Programas. obras, sus programas. Vamos ¿no? a ir un corte, Ileana, y regresamos contigo de Claro nuevo. que sí. ¿Cuándo fue la última vez que imaginaste? ¿Cuándo dejaste de salvar al mundo? ¿Cuándo dejaron las princesas de habitar historias fantásticas? No cierres los ojos, porque la historia de tu vida te está esperando en casa. Tal vez no te has dado cuenta, pero los héroes siguen salvando al mundo y las princesas habitan nuevas historias. Es tu historia. ¿Quieres mejorar tu casa? Con Mejoravit, vuelve a imaginar. Infonavit. El mejor análisis de los temas políticos, económicos y sociales está en Horizonte Político, viernes 9 de la noche. Se crea en el año 2010 como una institución de asistencia privada con capital semilla del Infonavit. Tiene un modelo de intervención basado en 3 ejes. El primero tiene que ver con la formación vecinal, generar estas capacidades, estas habilidades en los vecinos de los conjuntos habitacionales con vivienda social donde trabajamos. Segundo eje tiene que ver con generar los espacios aptos para la convivencia. Aquí es muy importante que siempre involucramos a los vecinos. Fundación Hogares no llega a un conjunto habitacional a construir un parque o una biblioteca que consideramos hace falta, sino son los propios vecinos los que nos dicen cuáles son los equipamientos que hacen falta y se involucran en todo el proceso. El tercer eje tiene que ver con poder medir que efectivamente nuestros programas de formación vecinal y de construcción o rehabilitación de espacios públicos que estén generando esta participación social. Entonces cuantificamos las horas de participación social, cuantificamos las gestiones realizadas por los vecinos, las alianzas que los propios vecinos realizan y se asigna un valor económico. A este indicador le llamamos valor de la participación social. Reportajes, entrevistas, exclusivas, noticias locales y nacionales del acontecer político está en El Observador TV con Eliseo Moreno y Jorge Villasís de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Liliana, ¿la lotería cuándo vuelve a tener un repunte? A partir de este momento que te digo de que hacen el rescate por el INPIC se mi llamaba. adolescencia es en los 70s, Eso es en los 70s. pero no había el juego como hay ahora, que es tan popular. O sea, yo que era pateperro, yo no veía lugares donde se jugara la lotería como se juega hoy. Siento que vino un descenso. Yo creo que la lotería campechana realmente tiene un repunte a partir de que se hace este catálogo. Como Sí. que la gente se reencuentra con esto, como que la gente entiende cuál es el valor tan grande que tiene esto. Sí, eso es cierto, y aparte los programas que en el momento que estuvimos en el ayuntamiento logramos que se hiciera en la calle y que de ahí tenía un gran auge. A partir de este catálogo y de esa acción que hicimos durante ese trienio, en el que Leticia Carrillo fue una pieza fundamental por las raíces que traía de San Francisco y todo este asunto, y nos conjugamos ahí con la investigación que yo ya traía, que iniciamos desde el 94, antes desde 92 empezamos a hacer la investigación, y con la inquietud de Leticia logramos hacer una buena mancuerna, y es que hicimos el proyecto en el parque, y es que se empezó a jugar mucho. Y no solo eso, hoy en día tú entras al internet y ves que a partir del catálogo, que además no tiene todos los datos que logramos encontrar, porque además se hizo un análisis iconográfico de cada una de las figuras y de su relación con el entorno campechano. O sea, hay ese estudio que te digo, no está publicado desafortunadamente. Yo creo que en algún momento, a lo mejor cuando nos jubilemos, ya lo vamos a hacer. Se empezaron a hacer tesis de maestría, de doctorales de La lotería. La cuestión legal, la cuestión ideológica. O sea, a mí me sorprendió mucho porque hicimos el catálogo, se imprimió el catálogo, se hicieron varias exposiciones y demás, y una amiga que vive en México alguna vez me pidió información sobre la lotería, porque ella es escritora de cuentos para niños y estaba escribiendo un libro que se llama Lotería de Piratas. Entonces me habló para decirme, oye, pues tú en Campeche que los piratas y que la lotería, y que tú hiciste la investigación. Me dice, Ileana, entra al internet y ve cuántas veces está citado tu texto. O sea, son muchísimas veces. Y no solo eso. ¡Qué elogio! ¡Qué elogio! Entonces, cuando empiezo a buscar, me doy cuenta, te digo, que hay una tesis de una maestría legal en torno a la propiedad de las figuras de la lotería campechana, y entonces empiezas a ver que hay un montón de documentos que salieron a partir de este libro, que te digo, que finalmente no es un libro completo, porque es un catálogo. Es un catálogo Pero, de una exposición. Te digo, yo se siento montó. que el repunte que tiene la lotería, que conserva hasta el día de hoy, es a partir de que se presenta la lotería como algo muy importante en la vida de los Sí. campechanos, como un documento histórico Sí, que hay cómo que no. preservar, como que la gente se reencuentra de Sí, nuevo con es la cierto. lotería. Y yo veo entonces que hay casas en donde hay señoras que no conciben el sábado si no juegan lotería, Sí, sí. no conciben el jueves si no juegan lotería. Sí, cómo no. Y eso me encanta, me Sí, encanta. Y le da mucha vida a la gente, sobre todo a la gente grande, que además va involucrando a los nietos. No es a los hijos a los que involucra, sino a los nietos. Los nietos son los que las acompañan a las señoras a las jugadas de lotería, y los niños entonces se enrolan también. ¿Por qué? Pues porque ganan dinero, Claro, claro. o ganan cosas, o como sea. Entonces, sí tienes mucha razón, sí hubo este repunte. Me da mucho gusto que a partir de esto hoy se juegue lotería en todos lados, se habla de la lotería,
se enuncia la lotería y ya no es un referente como lo era en los años 60, que Claro. ¿cuál es tu número de teléfono? Y te Ah, decían, sí. Perros, no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Perros, falúas y brujas, por ejemplo. Entonces ya sabías que los números eran los de las figuritas de la lotería. Sí había, o sea, era clandestino, sí había una relación con la lotería, porque te digo, los números se decían. Yo llegué a vivir a casa de Socorrito Can, que fue mi primer contacto con la lotería campechana en los años 80, a principios de los 80, en 80 precisamente, y llegaban muchos señores a jugar lotería. Creo que era la única casa en donde se jugaba lotería en ese tiempo, o habían 2 casas más, pero era como un círculo, y sin embargo la gente de fuera, aunque no fuera a jugar lotería, se relacionaba con las figuritas, tanto direcciones como teléfonos. O sea, era parte de la vida diaria. Era parte de la de los vida detalles diaria. de la vida diaria. Ileana, yo decía hace un momento, decía yo en la mañana, perdón, en la red social del Facebook, que eres poseedora de muchos conocimientos de la cultura popular. No podemos hablar de la lotería campechana a partir de 1996 sin citarte. Muchas gracias. Pero también eres de esas personas con las que da un gusto hablar acerca de la cultura popular y lo que representa. Escogimos unas imágenes, yo quisiera que las fueran poniendo. La importancia de la historieta en la cultura mexicana. Y vamos a estar pasando unas imágenes que seguramente tú vas a conocer y nos vas a dar. Si las pueden hacer grande, por favor. Ahí está, Eso es. Rarotonga. Pero exactamente. Este es un lanzamiento de 1973. Vamos a quedarnos con esa imagen, por favor. 1973 es el lanzamiento de Rarotonga a través de Yolanda Vargas Dulce. Sí, cómo no. ¿Cómo puedes definir Lágrimas y Risas y cómo puedes definir a Yolanda Vargas Dulce? Pues era la escritora, para mi gusto, era la escritora más importante de esa época, la que escribía las cosas que la gente quería leer, porque eran las cosas relacionadas con la vida cotidiana de las personas. Con la clase media, con la clase pobre. Con la clase media y con la clase pobre, en historias como María Isabel. Que además de eso es una historia de superación. Una muchacha que viene del interior de un estado y viene de ¿cómo se llama? Viene de criada. Sí, cómo no. Y pasa a ser la señora de la casa, ¿verdad? Y bueno, vemos a Rarotonga, que es una mujer que sabe que es una mujer muy bella, que puede seducir a cualquier hombre, que está en un universo pequeñito, pero ella es la reina de ese universo, lleno de pasiones y de encuentros fortuitos y de encuentros dramáticos, ¿no? Sí. Y de ahí pasemos a la siguiente imagen, por favor. Mira, voy a comentar esta imagen que acabas de pasar. Muchos de los análisis de estas historietas mexicanas tienen un antes y un después de Rarotonga, porque las historias de la señora Vargas Dulce habían sido durante mucho tiempo estas historias de superación, un poco la Cenicienta actualizada y adaptada a México y demás, pero Rarotonga rompió por completo con estos estándares de la vida cotidiana y te mete en una dinámica, en una nueva escenografía que es una selva que no responde a las características urbanas de la época. Que no corresponde a las características de ninguna de las historias anteriores. Efectivamente. Entonces, te digo, muchos de los análisis hablan de un antes y un después de Rarotonga en la cultura popular a través de las historietas, ¿no? Y además, el artista que creó la imagen de Rarotonga
es un gran artista. Tuvimos los originales de las portadas. Era Guillermo de la Parra. Guillermo de la Parra con el dibujante, con estas, una técnica excelente. Muchos eran óleos, otros eran temperas, o acrílicos, pero casi todos eran óleos y verdaderamente obras de arte, que nada más porque lo popular siempre está enmarcado no se quiere reconocer como arte. No se nunca. quiere reconocer como arte, pero no le pide nada a las demás obras de arte. Pero además de eso, eran tirajes tan grandes que te dejaban muy claro la importancia y cómo penetraban en claro. en las ciudades, en los pueblos, en los ejidos, todas las historias. En todos lados. Podías encontrar una historia de lágrimas y risas. Nuestra siguiente imagen, por favor. Sí, en todos lados. Se leía muchísimo. Esta historia de que el mexicano no lee no es cierta. No es cierta. Es mentira. Se leía muchísimo revistas y bueno, respondían también a esta necesidad. Entonces veíamos no solo lágrimas y risas, sino historias inmortales. Y reproducía clásicos de la literatura. Clásicos de la literatura. Ana Karenina, Romeo y Julieta. Bueno, Romeo y Julieta, hasta la historia del Fuego. ¿Sí te acuerdas de esta revista? Prometeo, ¿cuál? No. Fuego era una revista que reproducía la historia de Haití. Ah, es cierto. Esa también es una novela, es una historia novelada. Y ¿no? también los personajes, otros personajes de ficción, como por ejemplo, aquí estamos viendo Fantomas, que fue sumamente popular. Sí, también con un toque erótico. Era así como un James Bond de las historietas. Sí. Pero sí, ¿cómo no? a mí me impresionaba los años que pasaron y Fantomas seguía vendiendo La amenaza elegante. Elegante. Pues como El Santo. Por ejemplo. El Santo fue desde los años 30. Las primeras revistas de El Santo fueron de los años 30, José G. Cruz, hasta los 70. Sí, yo las alcancé en los 70, hasta obviamente. los 70. Tenemos otra imagen. Calimán. Pero aquí es un clásico. Claro. Más grande la imagen, por favor. No puedes pensar en tu niñez y adolescencia sin la imagen de Calimán. Sin la imagen y la voz de Calimán. Y la voz de Calimán, claro. En la radio, que te anunciaba como Calimán. El propio Calimán, que no era más que Luis Manuel Pelayo, ¿no? La familia Burrón. Este es un clásico, la familia Burrón. Genial. Gabriel Vargas, de verdad que era un visionario. Y un gran observador. Un gran observador. Y te digo, de la realidad mexicana. Sí, cómo no. O sea, Borola Burrón era la encarnación de la mujer mexicana con argumentos, con creatividad, cómo solucionar los problemas diarios. Era excelente. Tenemos otra que también me gustaba mucho leer. Así como no. La más grande la imagen, por favor. Tradiciones y leyendas, sí. Tradiciones y leyendas de la colonia. Sí. ¿Recuerdas que venía en sepia? Sí. Todo estaba en sepia. Y sí te llegaba a dar miedo. ¿Cómo no? Dímelo a mí. Y bueno, este es un clásico. Sí. Esta es una historieta, aparentemente una comedia, pero nos habla de la segregación racial en México, muy fuerte, de que la gente era pobre porque era negra o porque era indígena, porque pensamos que era la minoría y no, son la mayoría, ¿no? Exacto. Pero hablaba de un dolor constante por ser diferente a los demás. Sí, cómo no. Y después nos llega, Ileana, una nueva forma de hacer popular las historias y a los artistas. Y estos fenómenos son la fotonovela. Sí, cómo no. Oye, la fotonovela estaba a la par de la historieta. Vendía, Jaime Rentería debe haber sido un hombre riquísimo. Sí. Él era el principal productor. Aquí estamos viendo, por ejemplo, si nos... no, la anterior, no lo pases tan rápido. La anterior Cita. a esa. Chicas.
Estamos viendo ahora, sí, un acercamiento a la portada, por favor. Ve nada más qué estrellotas podía contratar la revista Cita. Claudia García. Islas y Andrés García. Guapísimo. No, por favor, claro que era guapísimo y ella era una maravillosa mujer en Chanoc. persona. Fue Chanoc El mejor Chano que hubo, ¿eh? después. El mejor Chano que hubo. Sí, cómo no. Tenemos la siguiente fotonovela. Mira nada más. María Rivas, que había venido de España con un gran cartel de actriz. La recuerdo en un drama terrible en el cine que se llamaba La Maestra Inolvidable, Sí, cómo donde no. queda coja. Y aquí está acompañado de Carlos Piñar, que era el galán de ese entonces, ¿no? Emilio Fernández, el Indio Fernández que hizo... Pues es que había que hacer esto. Bueno, María Félix hizo fotonovela, porque esto Fue- llegaba a cualquier rincón de Sí, México. Este fue el siguiente paso, ¿no? Después de la historieta. Después de la historieta fueron las novelas, ¿cómo? Fotonovelas. Las fotonovelas. Había Cita y también había Cita de Cita de lujo. Y lujo. Cita de lujo tenía estrellas del tamaño, por ejemplo, de lo que usted está viendo. Ni más ni menos que don Ernesto Alonso. ¿Con quién estás? Lucía Méndez. Con Lucía Méndez. Sí. Con Lucía Méndez, mira, cuando tenía su rostro original. Muy guapa. Muy guapa. Y don Ernesto Alonso, que ya era una estrella de la televisión y uno de los productores más importantes de la época, ¿no? Aquí tenemos otro cómo Cita. no. Nos hacen un acercamiento porque quiero enseñarte nada más todas esas estrellas que se fueron olvidando. Mira, aquí tenemos a Marquesita Radel, Andrés García, la otra muchacha, ¿cómo se llama? Madeline Vivó, creo. Después, arriba está Susana Cabrera. En la orilla está Eva Norvin, que es la mamá La de, mamá de Nailea, ¿no? de Nailea Norvin, que todavía estaba en México. Sí, cómo no. Y bueno, y así podemos pasar con la siguiente imagen, por favor. Esas son todas nuestras imágenes que tenemos. Gracias. La fotonovela fue algo que a mí me impactó. Sí. Era algo que, y lo digo con mucho orgullo, se leía en mi casa. Nos agarramos a bofetadas cuando llegaba la fotonovela, a ver quién la leía primero, ¿no? Qué bonito era después de comer, te metías en tu hamaca a leer tu fotonovela. O a leer tu Lágrimas y Risas. Bueno, en mi casa se leían todos los cuentos de Lágrimas y Risas del Fuego. Te digo, eran muchos que... La Zorra y el Cuervo. La Zorra y el Cuervo. Bueno, aparte Archie, Claro. o sea, Lorenzo y Pepita. muchos... Qué personajes, ¿no? Sí. Lorenzo y Eran Pepita. Muchas revistas que se compraban. Fotonovelas no mucho, esas las veíamos con una tía, porque Claro. era de más grandes. Sí, por supuesto. Es que veíamos las fotonovelas, pero sí formaron parte trataban los temas de actualidad del momento. O sea, me acuerdo haber leído algo que no se mencionaba, pero era como de aborto, algo como de relaciones sexuales tempranas, en fin, se trataban esos temas. Yo creo que era algo así como La Rosa de Guadalupe de hoy día, solo que en papel, ¿no? En las fotonovelas. Y además toda una técnica para hacer una fotonovela. Claro, De eso por vamos a hablar. supuesto. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Reportajes, entrevistas y cápsulas difundiendo la cultura y belleza de Campeche y otros estados, conducido por Pedro Moreno y Gaby Gutiérrez, te esperan los miércoles en Luces en Escena a las 9 de la noche. Reportajes, entrevistas y cápsulas difundiendo la cultura y belleza de Campeche y otros estados, conducido por Pedro Moreno y Gaby Gutiérrez, te esperan los miércoles en Luces en Escena a las 9 de la noche.
¿Cuándo fue la última vez que imaginaste? ¿Cuándo dejaste de salvar al mundo? ¿Cuándo dejaron las princesas de habitar historias fantásticas? No cierres los ojos, porque la historia de tu vida te está esperando en casa. Tal vez no te has dado cuenta, pero los héroes siguen salvando al mundo y las princesas habitan nuevas historias. Es tu historia. ¿Quieres mejorar tu casa? Con Mejoravit, vuelve a imaginar. Infonavit. Hoy vemos cuando alguien se encuentra de casualidad con un documento como una fotonovela de la época y tú la revisas, te das cuenta que además de que tenía temas de actualidad que incluso no se hablaban en la televisión libremente, también tenía la parte romántica, ¿no? Sí, claro. Estaba ¿cómo se llama? El espacio de la doctora Corazón. Ah, sí, cómo no. Había un espacio que se decía, quiero conocerte. También. ¿Verdad? De Entonces, amigos. mandabas tus datos. Señorita católica de buen ver, desea conocer joven profesionista formal que quiera tener una relación, vivo en Pachuca, no sé qué, y dejabas tu apartado postal. No dejabas tu dirección, sino tu apartado postal. Sí, cómo no. Bueno, y entonces te das cuenta en cierta forma también de la inocencia del impreso, ¿no? Y de la técnica para hacer una fotonovela. Sí, porque no. todos los cuadros son fotografías. Era una gran Entonces producción. había era un poquito como de cine mudo, porque era la expresión. Y arriba de ti el globito con el texto. Pues hay todo un análisis sobre las fotonovelas. Tienen obviamente la estructura de una historieta. O sea, te dan formas en que tú debes hacer el seguimiento de los cuadros, ¿no? Igualito que en una de caricaturas o en una historieta normal. Entonces, miradas, la forma en que se colocan las manos, son las que te van llevando por la estructura de los cuadros, la producción de la fotografía y luego hacer el inserto de los globitos o de pensamiento, que también se reproducen como de historieta o de pensamiento o de palabra, ¿no? Que los globitos de palabra son los que tienen un piquito y los de nubecitas son el pensamiento. Es cierto. Es exactamente lo mismo que en los historietas normales. ¿Qué ¿no? piensas que haya hecho de caer todo ese tipo de impresos como la historieta, como las fotonovelas? Pues lo que pasa es que la evolución de la técnica es lo que va haciendo, pues lo que va haciendo que se vayan desbancando determinados tipos de expresión, ¿no? O sea, al dibujo lo sustituye la fotografía. ¿Cierto? Y a la fotografía lo sustituye las imágenes ya en la televisión. Todos esos impresos como El Chamaco, que fue de las primeras historietas que hubo en México, El Años Pepín, 30, sí. Paquita, Años 30, 40, sí. Paquita, y que además fue creciendo y después pasaron a color. Yo recuerdo una revista de Memín que decía, Memín, ahora a todo color. Sí, sí, ¿no? cómo no. Cuando era sepia. Las primeras que me acuerdo eran sepia. De las primeras que yo tuve en mis manos eran sepia. Después, cuando estuvimos en el Museo de Culturas Populares, que tuvimos la oportunidad de conocer muchas de las revistas, desde el número 1, como La Familia Burrón, por ejemplo, que tuvimos afortunadamente en nuestras manos el número 1 hasta el número 1000 o qué sé yo. Tuvimos el primer José G. Cruz, el primer santo, tuvimos los primeros chamacos, o sea, fuimos verdaderamente afortunados en tener toda esa... Esto es información de primera mano. De primera mano, bueno, tuvimos el archivo de José G. Cruz que tenía, lo comentábamos el otro día. Yo supongo que todo eso existe, ¿verdad? Sí, yo creo que algunas cosas se quedaron en el Museo de Culturas Populares, por ejemplo, en algún archivo. Seguramente otra parte del archivo de José G. Cruz se devolvió a sus familiares.
Sí, o por ejemplo, bueno, de todos estos caricaturistas, por ejemplo, Quino, todos ellos siempre tienen este tipo de archivos que muchas veces donan, muchas veces los heredan a sus familiares o amigos, muchas veces también, pero que te dan la posibilidad de muchas veces de conocer el origen, ¿no? de las cosas, como esto que te platico de tener los primeros revistas en nuestras manos y de formar Y además parte. ver cómo evoluciona. Sí, de formar parte de pues de este conocimiento también, ¿no? La verdad es que, te digo, en esta exposición de puros cuentos, que nos tocó reproducir toda la parte del arrabal, entonces pudimos ver a los Borolas, pudimos ver al Santo, y pudimos saber todos los Almagrande, Hermelinda, linda. Hermelinda, linda. Aniceto, Verduzco y Que eran muy Platanares. feos, pero sí. Era muy feo, claro. Eran muy feos, pero sí, Capulín, en fin, toda esa parte, y aparte la nota roja, ¿no? Que también se reproducía en una revista que se llamaba Cárcel de Mujeres, por ejemplo. Casos de alarma. Casos de alarma, que era la fotografía, pero esta de Cárcel de Mujeres era historieta ilustrada. Era historieta, fíjate, ¿dónde esa no Era la conocí? historieta ilustrada. Y luego ya vino Casos de Alarma y Alerta, no sé cómo se llamaban las. Sí, cómo no. Habían varias publicaciones. No me quiero ir de sin, nota roja. sin que me ayudes a recordar cómo se llamaba aquella revista para mujeres que traía hasta los moldes para La hacer mantel. Familia. La Familia. Tengo un ejemplar de La Familia, maravilloso. Yo también. Pero era una maravilla comprar una revista que después se desenrollaba así, estaba todo el mantel. Sí, cómo no. Cómo hacer el molde para el vestido, para la falda. El cuellito, sí, era una revista muy Toda bonita. una historia maravillosa, esto Sí, de las historietas muy bonita. y de las revistas en México. Todos los impresos verdaderamente eran, muchas veces, además te digo, eran obras de arte. Claro. Obras de arte, que si pertenecen a la cultura popular son minimizadas en su calidad artística, aunque cumplan con todos los cánones estéticos y técnicos para pertenecer De la plástica. claro, De la para plástica. pertenecer a la élite, ¿no? Exactamente. Ileana, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu Al contrario, conocimiento, muchas gracias. todo lo que nos trajiste hoy. De verdad que esto vale muchísimo y qué bueno que hay gente como tú que todavía los guarda. Si tiene ejemplares de la Lotería Campechana muy antiguos, atesórelos, guárdelos, ya Sí. no los use, se van a desgastar y esto ya no regresa. No De los verdad, pierdan, de hay que preservar todo ese tipo de documentos que es parte de nuestra personalidad, de nuestra idiosincrasia, de No nuestra los historia. pierdan, y si no los quieren tener ya guardados, pues los pueden llevar al archivo, a los archivos, tanto Al archivo municipal o como al archivo del Estado, y ahí estarán a buen resguardo. en buenas manos, sí. Nuevamente, muchísimas gracias, Ileana, Al de mi contrario, vida. gracias Muy a amable de tus- tu parte. Y nos vemos el próximo jueves.